Buenas tardes, licenciada. Soy Randy Tapia, líder del grupo número 1. El tema principal es organización política y social, hábitos y costumbres. Mi tema, gobernados por hombres verdaderos. Los mayas se organizaban con una estructura de poder bien marcada. Cada ciudad tenía un líder, conocido como hombre verdadero, quienes pasaban el poder a sus hijos. Este líder elegía personas que lo ayudaran a tomar decisiones y ponía encargados en la aldea para mejorar los temas civiles, religiosos y de defensa. A diferencia de los incas y aztecas, los mayas no formaron un solo imperio. Su organización se basaba en ciudades-estados independientes que eran el centro de su vida política, social y religiosa. Otros miembros importantes de la nobleza maya eran los jefes militares, elegidos cada 3 años, los guardianes y los consejeros. También formaban parte de la nobleza los sacerdotes, guerreros y comerciantes. Los sacerdotes tenían mucho poder porque sabían cuándo cambiaban las estaciones y cómo se movían los astros, algo esencial para la agricultura. En la parte baja de la sociedad maya estaban los artesanos y agricultores, quienes realizaban los trabajos pesados y pagaban tributos al gobierno y a la religión. Al final de la jerarquía estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra y se usaban para sacrificios. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Soy la estudiante Urgila Montaleza del grupo número 1 y el día de hoy le voy a hablar sobre la civilización maya. En la civilización maya se encuentra la estructura social maya. ¿Qué es la estructura social maya? La civilización maya es una de las más destacadas en Mesoamérica. Floreció entre los años 2000 y 1500 después de Cristo. Su organización social fue compleja y jerarquizada, refleja de un alto grado de desarrollo político, económico y religioso. Comprender la estructura social maya permite mejorar su cultura, costumbres y formas de gobierno. Desarrollo de la estructura social. Se encuentra dividido en 3 partes. Nobles ocupaban la cúspide de la pirámide social. Incluía al Alad Uinid, gobernante supremo. Su familia, sacerdotes y altos funcionarios, eran responsables del gobierno, la religión y la administración de los recursos. 2. Los sacerdotes, aunque formaban parte de los nobles, tenían un papel particular. Eran los guías espirituales y encargados del calendario sagrado y rituales y sacrificios. 3. Los artesanos y comerciantes, ubicados en una clase intermedia, eran esenciales para la economía. Producía cerámica, tejido, estructura y cultura. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Sánchez Rivera Odalis Valentina y mi presentación va a ser sobre el Inca descendiente del Sol. Para empezar, tenemos una pequeña introducción que es: en el corazón del imperio incaico, el Inca no solo era el máximo gobernante, sino también una figura sagrada, considerado hijo directo del dios Sol. Inti, el Inca, ejercía un poder político, religioso y militar absoluto sobre su pueblo. En esta presentación exploraremos el origen divino del Inca. Los objetivos de esta presentación es comprender el papel del Inca como figura política y religiosa en el imperio incaico, analizar la relación entre el Inca, el dios Sol Inti, dentro de la cosmovisión andina, y identificar los elementos culturales y sociales que reforzaban el poder del Inca. Como siguiente paso tenemos el Inca. ¿Qué es el Inca? Según la mitología Inca, Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ocllo
fueron enviados por el dios Inti, el sol, desde el cielo para civilizar los pueblos andinos. Emergen del tiempo Titicaca y de las cuevas Pacaritambo, según distintas versiones, y fundan la ciudad del Cusco dentro del Tahuantinsuyo. Como la fuente funciones del Inca tenemos el líder religioso. Era considerado hijo del sol Inti, oficiaba ceremonias rituales y rituales religiosos importantes. Comunicaba la voluntad de los dioses a su pueblo. Como arquitectura, las características principales, una de ellas era uso de las piedras perfectamente talladas y entajadas sin montero. La adaptación de terrenos, terrazas, canales y caminos, chapac, ña, y resistencia a terremotos. Siguiente tenemos la religión incaica. Como principal es el dios Inti, el sol, padre del Inca. Se rendía culto en el Coricancha, templo del sol en Cusco. Organización social. Toda la estructura del imperio se basaba en la autoridad. Gobernaba a través de funcionarios y jefes locales que representaban su poder en cada región. Figura sagrada. Era considerado hijo del sol, por lo que su figura era representada y temida. Su imagen se usaba en fiestas religiosas y rituales. Gracias. Estructura social en el imperio del Inca. La sociedad del imperio incaico era jerárquica, centralizada y rígida, lo que permitía a los incas gobernar un territorio inmenso de manera organizada. Se dividía en 4 grandes grupos: Inca, realeza, nobleza y pueblo. El Inca era la máxima autoridad del imperio, tanto política como religiosa. Se lo consideraba un dios viviente, hijo del sol Inti. Tenía el poder absoluto, mandaba en el ejército, dirigía las cosechas, las obras públicas, la religión y la justicia. Vivía rodeado de lujos y era venerado por todos. La realeza. Este grupo estaba formado por los familiares directos del Inca, quienes también poseían un gran poder y prestigio. El Lauqui era el hijo del Inca y su sucesor. Se lo preparaba desde pequeño en política, guerra y religión para que en el futuro gobernara en el imperio. Panacas reales. Eran familias formadas por los descendientes de cada Inca que había reinado antes. Estas familias tenían privilegios especiales y conservaban las riquezas y momias de sus ancestros. Cada vez que un Inca moría, su panaca se mantenía con un poder, y el nuevo Inca fundaba una nueva panaca. La nobleza. La nobleza no solo incluía a los nacidos nobles, sino también a los que ganaban a ese estatus por méritos. Se dividían en 2 tipos: nobleza de sangre, eran los parientes lejanos del Inca, y de las panacas por nacimiento tenían acceso a educación especial, podían gobernar regiones y formar partes del Consejo Imperial. La nobleza de privilegios. Eran personas que no nacieron nobles, pero ganaron ese título por sus acciones: militares valientes, sabios jefes de tribus aliadas y etc. Se les otorgaban tierras, riquezas y cargos administrativos. También incluía a los curacas, líderes de pueblos y conquistados que juraban lealtad al Inca. Pueblo. Este grupo era el más amplio y estaba formado por personas comunes que sostenían el imperio con su trabajo. En estos estaban el Atún Runa, que significa gran persona. Buenas tardes, licenciada. Me presento, mi nombre es Alanis Rodríguez y les voy a hablar sobre la Confederación Azteca. Es el núcleo de la sociedad azteca, era la familia principal y monógama, aunque estaba permitida la poligamia. En la Confederación Azteca, a cada familia se le asignaba tierras comunales para su cultivo y su usufructo. Ahora les voy a hablar sobre la estructura estatal, aunque algunos le llamaban el Imperio Azteca, que prácticamente era una de las confederaciones que estaba conformada por Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Ahora les voy a hablar los aztecas, y una de las características que me llamó mucho la atención
que la religión era politeísta y practicaban sacrificios humanos. También en cada religión tenían sus vestimentas y sus accesorios, y solo la nobleza se podía vestir de algodón. Esta fue mi presentación. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre mi tema, que es la sociedad azteca. Fue una sociedad compleja y jerárquica, con una clara división de clases sociales, donde la nobleza dominaba los puestos claves en el gobierno, el ejército y la religión. La base de su economía se basaba a la agricultura y al comercio. La estructura social era encabezada por el rey o Tlatonia. El rey presidía el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los capullis. La nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de esta clase estaban los señores que gozaban de gran privilegio, que eran jueces, funcionarios y sacerdotes. Los pochitecas eran la clase encargada de el intercambio y venta comercial en el imperio. La mayoría del pueblo eran campesinos y artesanos agrupados en 20 y eran conocidos como capullis. Y los siervos y los esclavos hacían las obras dentro del imperio. Muchas gracias.